Amén, hermanos. Yo les invito a que abran la palabra de Dios y vamos a abrirla considerando Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Cuando todos tengan, pueden confirmar con un amén. Amén. Leamos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pueden tomar asiento, hermanos. A medida que envejecemos, y ojalá nos volvamos más sabios, comprendemos que la vida no siempre es un camino recto de éxito y fortaleza. Hay reveses que nos sacuden, malas decisiones que nos humillan, momentos de debilidad que nos ponen a prueba, e incluso momentos en que simplemente nos rendimos. Pero las Escrituras nos presenta a un joven que experimentó el mismo tipo de fracaso y restauración. Este joven, Juan Marcos, aparece por primera vez en Hechos, capítulo 12, versículo 12, donde el apóstol Pedro, tras escapar de la cárcel, llega a casa de su madre María en Jerusalén. Su hogar era un lugar de encuentro para los primeros creyentes, una casa de oración y fe. Juan Marcos también era primo de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Una conexión apropiada para la historia de gracia y restauración que sigue. Al continuar leyendo Hechos, vemos que Juan Marcos se unió al apóstol Pablo y a Bernabé en su viaje misionero. Pero en algún momento del camino abandonó su llamado. Las Escrituras no nos dicen exactamente por qué. Tal vez se sentía nostalgia, tal vez se sentía decepción o miedo. Pero su partida creó una dolorosa división entre Bernabé y el apóstol Pablo. Sin embargo, esa no fue la última parte de su historia. Por la gracia de Dios, Juan Marcos fue restaurado. Más adelante, el apóstol Pablo escribiría a Timoteo diciendo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo,
porque me es útil para el ministerio. El joven que una vez tropezó, volvió a ser útil para la obra de Dios. Su fracaso no lo definió. Lo hizo la gracia de Dios. Al igual a Juan Marcos, nuestra historia no termina con solo una caída. Dios se especializa en transformar el fracaso en fidelidad y el quebrantamiento en utilidad. El fracaso no es el fin. A menudo es el comienzo de una nueva oportunidad. Porque la gracia de Dios es mayor que nuestro mayor error. Debemos levantarnos de nuevo, arrepentirnos y seguir su propósito. Así pues, la pregunta que nos ocupa hoy es la siguiente. ¿Cómo podemos levantarnos de nuevo tras un fracaso y caminar fielmente en el propósito de Dios? Hoy describiremos cómo Dios restaura a quienes caen, recordando su propósito, recibiendo su gracia y volviendo a su servicio. El título del mensaje de hoy es: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hechos capítulo 13, versículo 3 se lee: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En este pasaje vemos que Juan Marcos comenzó con mucha energía, pero cuando el viaje se complicó, se rindió. Las Escrituras no nos dicen por qué. Quizá fue por el miedo, quizá por el cansancio o simplemente inmadurez. Algunos eruditos incluso sugieren que Juan Marcos podría ser el joven mencionado en su propio evangelio. Podemos encontrarlos en Marcos capítulo 14, del versículo 51 al 52. Quien huyó en la noche sin su manto, cuando Jesucristo nuestro Señor fue arrestado. Si esto es cierto, entonces vemos un patrón de huida. El mismo joven que huyó de Getsemaní volvió a huir cuando la misión se tornó demasiado difícil. En ambos momentos, el miedo eclipsó la fe y Juan Marcos perdió de vista su llamado. Romanos capítulo 11, versículo 29 lee: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El propósito de Dios para nosotros no desaparece cuando tropezamos.
El fracaso no anula nuestro llamado. Es un desvío, no un callejón sin salida. Proverbios 24, versículo 16 lee: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La señal de una persona piadosa no es que nunca caiga, sino que se levante de nuevo con humildad, perseverancia y fuerzas renovadas. Piénselo de esta manera. ¿Alguien ha jugado videojuegos anterior? Tu servidor antes lo hacía, pero ya no tengo el reflejo de antes. Pero lo pensamos así para hacer una comparación. En un videojuego, cuando vemos game over, no tiramos la consola. Aprendemos que salió mal. Reiniciamos y volvemos a intentarlo. Esta vez con mayor conocimiento y habilidad. Del mismo modo, cuando fracasamos, la gracia de Dios nos ofrece otra oportunidad. Arrepentirnos y recordar nuestro propósito es el primer paso hacia la restauración. Pero para resurgir verdaderamente, también debemos recibir la gracia de Dios. Su gracia no pasa alto nuestro fracaso, lo redime, lo transforma y nos capacita para continuar en su propósito. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 39 lee: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aunque el apóstol Pablo perdió la confianza en Juan Marcos, Dios nunca la perdió. Puede que la gente deje de creer en nosotros, pero Dios nunca deja de creer en lo que Él puso en nosotros. Su llamado no se basa en nuestra perfección, sino que está arraigado en su propósito. Salmos 51, verso 12 lee: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Al igual que el rey David, Juan Marcos necesitaba restauración, no rechazo. La gracia no borra nuestro pasado, lo redime. Nos recuerda que Dios aún no ha terminado con nosotros.
Más adelante, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo escribe: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recíbele. Aquí vemos la reconciliación. El mismo Pablo, que de una vez dudó de Juan Marcos, ahora lo recibe de nuevo. Esto fue posible en parte gracias a Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Cuando el apóstol Pablo se dio por vencido, Bernabé creyó. Todo Juan Marcos necesita un Bernabé, un amigo, un mentor piadoso que le ayude a levantarse de nuevo, que vea potencial donde otros ven fracaso. Piensa en una carrera de relevos. Cuando un corredor se cae, a veces un compañero de equipo reduce la velocidad, le ayuda a levantarse y aún así terminarán la carrera juntos. Esa es una imagen de gracia. La gracia no nos abandona, nos levanta y nos ayuda a terminar lo que Dios comenzó. Una vez que recibimos la gracia de Dios, el siguiente paso es volver a servirle fielmente, tal como lo hizo Juan Marcos, el mismo joven que una vez abandonó la misión, se convirtió más tarde en un fiel compañero del apóstol Pablo y en el autor del Evangelio de Marcos, un testimonio escrito del poder restaurador de Dios. Como declara segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos no se quedó en el suelo. Se levantó de nuevo. Desconstruyó la confianza. Maduró espiritualmente y volvió a ser un valioso siervo de Dios. Ese mismo joven que una vez abandonó la misión, ahora permanecía fiel al lado del apóstol Pablo, demostrando que la gracia de Dios puede transformar el fracaso en fidelidad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La verdadera restauración comienza con la humildad. Reconocer dónde fallamos, confesar nuestras debilidades, arrepentirnos de nuestros pecados y elegir por fe seguir adelante. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son
llamados, Dios tomó el fracaso de Juan Marcos y lo convirtió en un testimonio de redención. El joven que una vez renunció se convirtió en el autor del Evangelio de Marcos. Un testimonio perdurable del poder de la gracia restauradora de Dios. Piensa en un hueso roto. Cuando sana, a menudo se vuelve más fuerte justo en el lugar donde se fracturó. Asimismo, cuando Dios nos restaura, fortalece precisamente el área donde una vez caímos. Nuestras cicatrices se convierten en pruebas de su misericordia, no en marcas de nuestra vergüenza. La vida de Juan Marcos nos enseña que el fracaso no es definitivo, sino una oportunidad para que Dios revele su gracia. Así pues, hermanos, hagamos lo siguiente. Recordemos nuestro propósito. Vuestro llamamiento no ha sido anulado. Recibamos la gracia de Dios. Su amor restaurará lo que estaba roto. Y volvamos a su servicio. Levantémonos y sigamos adelante en el llamamiento que nos ha dado. Por más que hayamos caído, la voz de Dios sigue llamándonos. Levántate, aún no he terminado contigo, porque en Jesucristo hay perdón para cada caída. En Jesucristo hay fortaleza para cada paso. En Jesucristo hay gracia para cada nuevo comienzo. Hermanos, al inclinar nuestras cabezas, les invito a que se pongan de pie. Les invito a reflexionar un momento. Tal vez, como Juan Marcos, hayamos tropezado en el camino. Quizás alguna vez caminamos cerca de Dios, pero la decepción, el miedo o el fracaso los hicieron retroceder. Hoy el Señor nos dice: levántate, aún no he terminado contigo. Oremos juntos, hermanos. Padre celestial, nos presentamos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestras faltas. Sin embargo, te agradecemos tu gracia inagotable que nos levanta cuando caemos. Señor, como Juan Marcos, te pedimos que restaures nuestras alegrías, renueves nuestras fuerzas y reavives nuestro llamado. Sana las heridas de nuestros corazones. Reconstruye lo que el fracaso ha dañado. Y recuérdanos que tu propósito sigue vigente. Padre, y ayúdanos a levantarnos de nuevo, no con nuestras propias fuerzas, sino con las tuyas. Enséñanos a caminar con fidelidad, a servir con humildad y a confiar plenamente en tu gracia. Entreguemos nuestro pasado, nuestros miedos y nuestros fracasos a tus manos, creyendo que tú puedes hacer todo. Las cosas nuevas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén.
para la audiencia que nos visita por las redes sociales. Si sientes que el Espíritu Santo conmueve tu corazón, si has estado huyendo de tu llamado o simplemente cansado en tu camino, este es el momento de responder. Acércate, levántate. ¿Dónde estás? Y di, Señor, estoy listo para levantarme. Restáurame, úsame de nuevo. Porque el mismo Dios que restauró a Juan Marcos está aquí, listo para restaurarte a ti.